El Mediterráneo siempre ha sido un gran nudo de comunicaciones entre todas las ciudades que dibujan el perfil de su costa. Siendo el Canal de Suez la principal conexión por mar con Asia y Oceanía, se trata de una autopista marítima muy importante para el desarrollo de la economía. Por no hablar del Estrecho de Gibraltar, la puerta de acceso a África y a Sudamérica. Dicho esto, no cabe duda de que en la costa mediterránea se encuentra un gran foco de industrias y de población, que favorecen al comercio, al desarrollo y al crecimiento. Pero para el correcto funcionamiento de este tejido social y económico, es necesaria una infraestructura capaz de conectar todos y cada uno de los núcleos urbanos e industriales que existen. Una infraestructura capaz de canalizar todos los tráficos de pasajeros y de mercancías del arco mediterráneo. Una infraestructura capaz de acortar los tiempos de viaje potenciando el uso del ferrocarril como medio de transporte. En definitiva, una infraestructura como el Corredor Mediterráneo. Corredor Mediterráneo. Próxima parada, Castellón. El Corredor Mediterráneo son el conjunto de carreteras, autopistas, líneas de ferrocarril, puertos y aeropuertos situados en la franja mediterránea española dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros. Esta franja de comunicaciones discurre por la costa desde la Jonquera hasta Algeciras, atravesando las comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. En total une 11 provincias, lo que supone una quinta parte de la superficie de España en la que, además, se encuentran el 40% de sus habitantes. En este corredor se articulan principalmente la autopista AP7, la carretera nacional 340 y una línea de ferrocarril, además de todos los puertos y aeropuertos que conectan España con el resto de Europa. Los objetivos que se pretenden alcanzar con la puesta en funcionamiento del Corredor Mediterráneo son la mejora de la competitividad de la economía española, fortalecer la cohesión territorial y el desarrollo regional, mejorando las conexiones, asegurar una continuidad con el resto de corredores europeos e impulsar la intermodalidad entre los distintos medios de transporte. Bueno, en mi opinión pienso que es fundamental para la economía e imprescindible para la economía provincial, puesto que esta economía de la provincia es una economía fuertemente exportadora. Tenemos un sector cerámico importante a nivel mundial y luego tenemos otros sectores también interesantes, como puede ser el agrícola. Entonces la exportación de estos productos, pues hasta ahora se ha tenido que hacer por carretera y por mar, ¿no? Entonces es decisivo el que haya también un transporte ferroviario que nos comunique con el corazón de Europa. Como consecuencia, también se prevé reducir los tiempos de viaje entre las distintas ciudades que conforman el corredor. De este modo, el tiempo estimado en recorrer la distancia entre Barcelona y Almería pasaría de las actuales 12 horas y media a tan solo 4 horas y 15 minutos. Además, en muchas otras relaciones, el tiempo quedaría por debajo de la mitad. Con todos estos datos, no cabe duda de que se trata de una infraestructura necesaria tanto para España como para Europa. Sin embargo, continúa estando inacabada, pues solo están terminadas las conexiones por carretera. Los puertos, aeropuertos y el ferrocarril no disponen de todas las instalaciones necesarias para agilizar y hacer más efectivo el transporte, tanto de mercancías como de viajeros. A pesar de todo, uno de los pasos más importantes para la construcción del corredor ya se ha conseguido, y es que el pasado 19 de octubre de 2011 la Unión Europea incluyó en la Red Transeuropea de Transportes la financiación del Corredor Mediterráneo Ferroviario. El trazado de este corredor se inicia en la Jonquera, en la frontera de España con Francia. Tras salir del túnel del Pertús, pasa por la ciudad de Girona y continúa hasta Barcelona, discurriendo entre las sierras litoral y prelitoral catalanas. Tras atravesar la ciudad condal, el trazado sigue el curso del río Llobregat hasta llegar a Martorell, para luego alcanzar Tarragona. Tras abandonar Tarragona, el corredor mediterráneo se desliza al lado de la costa, cruza el río Ebro, bordea la sierra de Irta y llega hasta la ciudad de Castellón de la Plana. Desde allí prosigue hasta Valencia paralelo al trazado actual del ferrocarril.
Una vez abandonada la capital del Turia, la línea transcurre por Xàtiva y gira hasta Alicante, rodeando la Sierra de Mariola. Desde la Ciudad de la Luz, el trazado llega a Murcia y continúa hasta Almería, rodeando la Sierra de Almagro por los túneles de Sorbas y manteniéndose paralelo a la carretera nacional 340. Desde allí, enfilará rumbo hacia Granada a través de la Sierra de Baza y dejando a un lado Sierra Nevada. El corredor mediterráneo atravesará el corazón de Andalucía, pasando por Boadilla y por Ronda hasta llegar a su destino, Algeciras, donde finalizará su recorrido. En total, 1.300 kilómetros de vía con decenas y decenas de viaductos y de túneles necesarios para salvar el pronunciado relieve de la península ibérica. En la Comunidad Valenciana, el corredor mediterráneo cumple con un papel vital, puesto que es el principal eje de comunicación con Cataluña y Europa por el norte y con Murcia y Andalucía por el sur. Es la vértebra de la región, una vértebra que, gracias a discurrir por la franja más arrimada a la costa, enlaza además las tres capitales de provincia, Castellón, Valencia y Alicante. Debido a la posición estratégica de la Comunidad Valenciana en la costa mediterránea, es necesario conseguir conectar de norte a sur toda la región para así garantizar una continuidad en el transporte. Esto significa, por lo tanto, la construcción de una línea de alta velocidad entre la frontera norte y la frontera sur de la Comunidad Valenciana, comparadas naturalmente en las ciudades de Castellón, Valencia y Alicante, resolviendo las conexiones de Alicante con Madrid y con la Comunidad de Murcia, y naturalmente las infraestructuras de mercancías exclusivas o no exclusivas para mercancías que tienen que conectar con los diferentes puertos de la Comunidad Valenciana, es decir, con el puerto de Castellón, con el puerto de Valencia, el puerto de Alicante y los demás puertos que están dentro de la comunidad, dentro de la autoridad portuaria de Valencia. También nos encontraremos con bypasses, nos encontraremos con circunvalaciones de cercanías. La ciudad de Valencia necesitará seguramente una circunvalación para evitar todo el trazado de cercanías. La ciudad de Castellón también necesitará una circunvalación. Pero en general la constitución del corredor mediterráneo al paso por la Comunidad Valenciana tiene propiedades de línea pasante. Centrándonos en la provincia de Castellón, es necesario mencionar que la infraestructura ferroviaria del corredor mediterráneo está bastante atrasada en comparación con otras provincias como Alicante o Tarragona, en las que ya se han iniciado las obras y éstas se encuentran muy avanzadas. Actualmente, entre Vinaroz y Almenara, las dos localidades limítrofes de la provincia, la infraestructura construida solo es una línea en vía doble banalizada que tiene que soportar una gran cantidad de tráfico de trenes. Hablamos de los servicios de largo recorrido Barcelona-Valencia-Alicante, de los servicios de regionales entre Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, de los incesantes trenes de cercanías entre Valencia y Castellón, además de todos los trenes de mercancías que discurren por el Levante español. En definitiva, se trata de una línea sobreexplotada debido a la circulación de una gran cantidad de trenes. Por tanto, las mejoras que se realizarán en la infraestructura ferroviaria de la provincia irán destinadas al aumento de su capacidad mediante la segregación de los tráficos de mercancías, por un lado, y de viajeros, por el otro. Esto significa, en primer lugar, realizar un bypass en la ciudad de Castellón, es decir, una circunvalación ferroviaria, de la misma manera que tenemos circunvalaciones a nivel de carretera, construir una circunvalación a nivel de ferrocarril para que los trenes de viajeros rápidos, sean de alta velocidad o sean convencionales, pero que no tengan que parar en la ciudad de Castellón, no pierdan tiempo entrando y saliendo de la ciudad de Castellón, interfiriendo con los otros servicios más lentos de tipo urbano, de tipo regional, que sí que realicen más paradas en el entorno urbano de la aglomeración urbana de Castellón. Otra de las actuaciones previstas en la provincia es la duplicación de las vías existentes, pasando de las 2 vías actuales a un total de 4. De esta manera, se podrán separar los trenes de viajeros que circularán por las 2 vías de nueva construcción y que además serán de alta velocidad, de los trenes de mercancías que circularán por las 2 vías actuales.
Esta medida aumentará la capacidad del tramo Valencia-Castellón y representará en el año 2014, si no suceden imprevistos, el primer tramo del nuevo corredor del Mediterráneo totalmente terminado y en servicio. La obra más importante que se desarrollará en estos 62 kilómetros de trazado será el acceso a la estación de Castellón. Una vez cruzado el río Mijares, la línea de alta velocidad discurrirá sobre la plataforma del trazado convencional, trasladando este a unos metros a su lado, hasta conformar un tramo de 4 vías. Ambas líneas se sumergirán en 2 túneles hasta la estación de Castellón, la línea de alta velocidad por el existente y la convencional por uno paralelo de nueva construcción y que medirá 1.335 metros de longitud. La estación de Castellón deberá adaptarse a la llegada de este tramo del eje mediterráneo. No obstante, todavía no se conocen los detalles de la actuación. Una de las finalidades del corredor mediterráneo es agilizar el transporte de mercancías a través de potenciar la intermodalidad entre el transporte marítimo y el ferrocarril. Por ello, es fundamental que las terminales portuarias como es Port Castelló dispongan de zonas donde realizar el traslado de los contenedores de un medio de transporte a otro. De este modo, los barcos procedentes de Oriente que circulan por el mar Mediterráneo tendrían una alternativa más atractiva para llegar a los puertos del norte de Europa. Desembarcar sus mercancías en los puertos españoles y así evitar dar un rodeo a la península ibérica. Montarlas en trenes en las mismas terminales portuarias y llevarlas por ferrocarril directamente hasta su destino, sin necesidad de cruzar toda Europa para ello. Dentro del proyecto del corredor mediterráneo también se van a habilitar o reforzar los accesos por tren a los distintos puertos de la red. El puerto de Castellón no ha quedado en el olvido y es por ese motivo que las instalaciones de Port Castelló acogerán el llamado nuevo acceso ferroviario sur. Está en estudio y está en preparación el desarrollo de un nuevo acceso por el lado sur del puerto, por el lado sur de Castellón, para poder entrar a la nueva expansión, a la nueva zona del puerto sur de Castellón, que también está en desarrollo, con una línea de doble vía de ancho mixto, electrificada, que dé acceso de forma correcta y satisfactoria, sin molestar a nadie, al puerto de Castellón. Pensamos que el sur es el ramal definitivo y el necesario para el puerto porque el actual pasa por zonas urbanas y lógicamente llegará un momento que no podrá, habrá que eliminarlo y transformarlo en una vía verde o en otra cosa similar. Entonces el acceso definitivo es por el sur. La nueva conexión por el sur del puerto de Castellón comenzará en el término municipal de Almazora e irá paralela a la autovía CS22. Contará con una terminal logística de mercancías y diversos ramales que entrarán en los muelles del puerto. Las obras todavía no se han iniciado y se prevé que no estará operativa hasta dentro de unos 3 o 4 años. No obstante, este será el paso definitivo para colocar al puerto de Castellón a un alto nivel de las relaciones comerciales con España y Europa. Tras este repaso hemos podido comprobar que el corredor mediterráneo avanza, a un paso más lento de lo deseable, pero avanza. Además, también hemos apreciado la importancia que resulta esta infraestructura, no solo para España, sino también para la Comunidad Valenciana y más concretamente para las ciudades de Valencia y de Castellón. Con el paso del tiempo se mejorarán las conexiones de la capital de La Plana con el exterior, beneficiando así a viajeros, además de a comerciantes que utilizan el puerto de Castellón para entablar sus negocios. Ahora, tan solo hay que confiar en que la demora en la construcción del corredor mediterráneo sea la menor y en que se cumplan todas las previsiones que vislumbran empleo, desarrollo y crecimiento económico para la provincia de Castellón y para todos sus habitantes.